Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mm, Pues yo soy Guillermo Villagrán, soy asesor virtual de Prepa en línea CEP y bueno, vamos a empezar con la presentación. Bueno, por el momento no se ha unido nadie, pero bueno, esta sesión queda grabada. En cualquier momento pueden revisarla, se les voy a compartir. Y bueno, estamos en el módulo 15 hacia un desarrollo sustentable. Mm, Y además, estamos en la semana número 2. Aquí está mi correo ab.guillermo.villagrán@prepaenlinea-cep.edu.mx. Bueno, la orden del día, como está aquí estipulada, pues es revisar la unidad, los temas más o menos que se van a considerar para esta semana, cómo funciona el foro, cuáles son las actividades integradoras y bueno, cómo están relacionados los temas con esas actividades y sobre todo se encarga mucho que participen en el foro aprendiendo, ¿no? Al final, pues siempre pregunto si hay dudas, pero normalmente también les pido que si tienen alguna duda en este instante o en cualquier momento la pueden hacer, ¿no? Como ya comenté, estamos en la semana número 2 y bueno, estamos en esta semana de la unidad 2 que es ecosistemas y sustentabilidad. En la parte de la plataforma pueden revisar algunos de los recursos, ¿sí? Aquí está el de síntesis química, química macromolecular, es un PDF, un poco de lo que es biosfera, ¿sí? También biodiversidad, ¿vale? Factores de un ecosistema, ¿sí? Biocenosis, ¿sí? Y aquí hay uno muy importante que es el de los servicios ecosistémicos, que les va a servir mucho para poder describir una sección de su actividad integradora. Número 4 que además se trata de un video, ¿no? Ahí está el foro aprendiendo, que se los encargo mucho. Ahorita vamos a ver qué participaciones han hecho. Pues en esta unidad está el tema de síntesis química y la diversidad de los nuevos materiales, ¿sí? Características de los ecosistemas, factores ambientales del ecosistema donde vive uno y pues sobre todo pues, la biodiversidad. Esta biodiversidad que está caracterizada por factores bióticos y abióticos, ¿sí? Bióticos son aquellos que se encuentran dentro de los ecosistemas como seres vivos y abióticos que son aquellos que no tienen que ver con como un componente vivo, sino como un componente que da un servicio a los factores bióticos, ¿sí? Pero que además es muy importante. Puede ser la luz, el agua, este, vapor, aire, nutrientes, temperatura, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el propósito de esta semana? Primero que nada, que identifiquen cuáles son las características de los ecosistemas y cuál es la importancia de crear un desarrollo social para generar conciencia respecto a la explotación de estos recursos naturales, energéticos, materiales, ¿sí? Y bueno, otro propósito es identificar los, digamos, como entre comillas, nuevos materiales, porque pues ya desde hace muchos años ya los utilizamos, pero van evolucionando y nosotros damos por hecho que están ahí, ¿no? Pero han evolucionado, pero aunque no han evolucionado mucho, vamos, siempre ha estado ahí dándonos cubriendo una necesidad, ¿sí? Y sobre todo, ahora hay que ver que podemos hacerlo, pero cuidando de la biodiversidad, ¿sí? Porque además hay que tratar de cuidar los recursos, y además lo que pasa es que estamos contaminando y utilizar un recurso para contaminar otro. Y yo creo que ahí vale la pena. Y además, desgastarlo o no usarlo de manera muy adecuada. Y bueno, en esta ocasión el foro aprendiendo pues se va a detonar con cuáles son los temas, ¿sí? Que consideras que son más relevantes, qué procesos químicos identificas en la vida cotidiana y bueno, que pues
cómo ves los temas que estamos viendo, ¿no? Sobre todo, porque tenemos que ver cuál es el impacto de algunas cosas que nosotros creamos, ¿no? Pero vamos a ver desde, digamos, en el foro aprendiendo, pues la pregunta de ¿qué polímeros conoces, no? Vamos a la pregunta. Bueno, vamos a la pregunta y vamos porque esto nos da pie para las actividades integradoras. Sobre todo la 3, bueno, en este caso, ¿sí? Y yo siempre les recomiendo que hagan esta pequeña tablita, que no se las pide en la actividad, pero pues que es de mucha utilidad para procesar la información. Primero tienen que identificar qué producto plástico van a elegir, ¿sí? Es la primera columna. Es muy importante porque, como le puse en el foro, puede ser una botella de plástico, una bolsa de plástico, un vaso de unicel, ¿no? Es que usamos para poder guardar nuestro café o champurrado, o alguna bebida caliente, un té, ¿sí? De un vaso desechable, ¿sí? Un vaso de unicel. Podemos identificar la tubería de plástico que está conduciendo lo que es pues los desechos del drenaje, ya sea una tarja, de los baños, ¿sí? ¿Sí? Ya sea de la cocina, del baño, ¿sí? Esta tubería blanca, por lo general blanca, pues la pueden identificar que es plástico. Y, por ejemplo, hay vasitos de gelatina, ¿no? También hay que son transparentes, muy bonitos. A veces está con algún un diseño, ¿no? Bueno, vamos a desglosarlos. Eh, Estos productos plásticos, pues, tienen un componente de polímero muy específico, que, por ejemplo, en el caso de la botella de plástico, ustedes ven, la revisan y dice el material específico del que está hecho, que es el PET, ¿no? Generalmente, ¿sí? Las bolsas de plástico pues, son hechas de polietileno, ¿no? Invariablemente la gran mayoría. Les va a hacer unicel, en todo lo que es unicel está hecho de poliestireno, ¿sí? La tubería de plástico, o sí, este tubo de plástico, que es el del drenaje y todo esto que se utiliza, pues es el nombre común, es PVC. Y los vasos de plástico para la gelatina, bueno, algunos que son bastante rígidos, o hasta las tapaderas de los medicamentos o hasta de los refrescos, estos están normalmente hechos de polipropileno, ¿no? PP. PS es poliestireno, PE polietileno y PET, que es PET. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Pero ahora, antes de seguir, bueno, vamos a desglosarlo, pero ya que ustedes ya más o menos tengan el nombre completo, aquí se los puse, este sí es polipropileno, este es polietileno, ¿sí? El PET, bueno, ahí se los dejo que investiguen. También el poliestireno, ya se los dije, y el PVC también tiene que ser más concreto, ¿no? Que nada más PVC es como el nombre corto, pero hay que buscar el nombre largo. Ahora, síntesis y síntesis o polimerización, tienes que buscar el tipo de polimerización por el cual se lleva a cabo. Hay dos tipos, ¿sí? Adición o por condensación, no hay de otra. Aquí no les estoy especificando cuál. Ustedes tienen que hacer esa labor de investigar, ¿sí? Ya les recomendé que busquen en Google Académico, ¿sí? Y otra columna que yo les recomiendo es la de características o uso, ¿no? Por ejemplo, la botella de plástico pues sirve para contener líquidos, que además es rígido, ¿sí? El vaso unicel pues sirve para contener líquidos y mantenerlos calientes, ¿no? Mantener la temperatura. Aislado, ¿no? Es un material que aísla. El vaso de plástico, en este caso para la gelatina, pues simplemente para contener alimentos, ¿sí? Y no es tan rígido como la botella de PET, ¿no? ¿Vale? Y bueno, vamos a lo siguiente. Ya que
Ya que más o menos hicieron sus investigaciones, además tienen que investigar 4 nada más, ¿no? 4, aquí se los estoy poniendo en la actividad integradora. Espérame, que aquí fue lo que ahí está. Aquí me van a enlistar 4 en esta tabla. 4 de uso diario que ustedes vean, ¿no? A lo mejor hasta van a investigar cuál es el material de la botella del champú, ¿sí? Y ojo, la botella no es el champú, no es el azúcar, ¿sí? No es la glucosa, esos no son polímeros. En el caso de que me pongan el papel y la glucosa y todo, o hasta el azúcar y que parezca, bueno, que son materiales biopoliméricos, no estamos considerando, ahorita por el momento, estos materiales estamos considerando materiales sintéticos hechos a partir del petróleo. Si ustedes investigan, también se les pide que investiguen más sobre el origen. Entonces, la sal, el jabón, no son materiales poliméricos, ¿sí? Y ya que hicieron su lista y colocaron todo lo que se les pide de la síntesis, ¿sí? Ahora van a colocar, elegir uno de los 4, ¿sí? Se van a enfocar en este. Y ya que se enfocan en uno, van a investigar lo siguiente. Van a dibujar el monómero en su libreta. Ujú. Sí, lo van a poner en una hoja. Ay, aquí me falta la E. Una hoja ay, de su libreta. ¿Sí? O de escuadro para que se pueda. Sí, van a dibujarlo y no nada más van a dibujar el monómero, van a dibujar la reacción de polimerización que le corresponde, ¿sí? Aquí está. Y indicando nombre completo y grupo, ¿sí? Y bueno, si también pueden poner la fecha, sería buenísimo, ¿no? Estos deben ser de elaboración propia, puedes utilizar algunas herramientas, pero sobre todo hay que realizarlos a mano, porque ya me he dado cuenta que eh, no los hacen ustedes, sino que se los pasan. Entonces, todo lo que es así, que pues, obviamente copy-paste, pues, no se considera, ¿no? ¿Vale? Entonces, voy a considerar solamente lo que están realizados a mano, con nombre y grupo. Y además, pues obviamente esto, que aunque ya lo tienen en su libreta, pues lo van a fotografiar y ahora sí lo van a colocar en el informe que ustedes están generando. ¿Vale? Déjenme checar, creo que hay algún mensaje de ustedes. Permítanme. Bueno, es una solicitud de extensión. Ok, no, ahorita todavía no se conecta nadie, pero bueno, ya estamos aquí. Aquí estamos en esta sesión. Vamos a checar si es la sesión. No me haya yo equivocado. No, sí estoy bien. Y bueno, la tercera parte, ¿sí? Se trata de investigar lo siguiente. Dice, pregunta número 1. Son 3 preguntas. Pregunta número 1. Explica con tus propias palabras cuál es la diferencia entre una reacción de polimerización por adhesión y por condensación. Son aproximadamente 8 a 12 renglones, ¿sí? La segunda pregunta es, ¿cuál es el impacto del medio ambiente que conlleva la producción industrial y el consumo de los productos que seleccionaste? Y pues escribe tu respuesta de 8 a 12 renglones. Ahí, ¿se acuerdan que les integré lo de la tablita? Ahí dice características y uso.
¿sí? Entonces ahí ya de la mano ya tienen el elemento ya adicional con el que pueden trabajar. ¿Cuál es el impacto? Pues estamos hablando del PET, por ejemplo. Es un material que contiene líquidos y rígido. Entonces, aquí ya aunado ahí ya en su plática, porque pues, ya tienen que leer y desglosarlo, tienen que parafrasear lo que hayan leído y anotar, acuérdense, sus fuentes, utilizar el manual de citas y referencias de Perpa en línea. Y ya que tienen la referencia, tienen la información y la han resumido, pues lo que tienen que hacer es eh, reflexionar sobre lo que han leído y describirlo, ¿sí? O sea, parafrasearlo, es decir, tomar algunas palabras y decirlos con sus propias ideas, con su propia reflexión de qué es lo que entendieron, ¿sí? Si, como les dije aquí, encontraron que es un contenedor de líquidos y además es rígido, pues aquí yo creo que me parece que pueden decir, bueno, es un material que se, plástico que se utiliza para contener sustancias líquidas y además que se utiliza en un gran variedad de cosas que contener, ¿no? Que podemos ser refrescos, agua, o sea, ahí describen todo lo que ustedes ya han vivido y pues analizarlo, ¿no? O sea, obviamente, y veamos que hay una problemática, porque ¿cuál es el impacto del ambiente? Y la problemática es que encontramos se ha creado una expansión de contaminación por el plástico PET, ¿sí? O sea, de hecho, hasta pues se ha hecho una campaña para reciclarlo, ¿no? Todo esto lo pueden decir. Y, y bueno, ¿cómo lleva esto al consumo de productos? Por ejemplo, pues, que se está creando digo, si es que ya lo vieron, si no, que lo pueden investigar, algún documental, algún reportaje tal vez está de National Geographic o algo así, que ustedes consideren pertinente colocarlo, pues, ¿qué es cuántas toneladas se generan al día en nuestro país? Tal vez eso lo pueden encontrar y decir, bueno, ¿qué está pasando con esto? ¿Sí? Y bueno, ya. Ahora, por ejemplo, la tercera pregunta ya es más específica sobre la presencia de microplásticos. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias a la salud por la presencia de estos microplásticos en el medio ambiente? ¿Sí? Porque pues existe la quema de estos, la descomposición en pequeñas partículas y que ya llegó al mar, que ya llegó a los ríos, donde hay pues una gran variedad de biodiversidad que nosotros utilizamos para alimentarnos de ellos y pues utilizar bases, ¿no? Sobre todo buscar eh, videoreportajes, artículos, revistas, pues creíbles, ¿no? No nada más sacarlo de Wikipedia, ¿no? Todo eso de Wikipedia está pues prohibidísimo porque pues no sabemos quién tomó esa fuente, aunque esté bien escrito, ¿sí? Aunque esté, digamos que tomado verídicamente de alguna otra referencia más verídica, Wikipedia no es una referencia, ¿no? Es como si le preguntaras a tu tío abuelo que es profesor y te lo platica. Está bien que te lo haya platicado, pero necesitamos la validación de la referencia. Es decir, le preguntas a tu tío que todo esto te lo platica, muy fácil, y te dice, ah, mira, sí, los microplásticos están causando esta problemática, y porque son de tal tamaño, de tal partícula, y puede causar cáncer, puede causar, así, ¿no? Te lo platica. Y lo, y, este, y es muy creíble porque pues, lo escuchas, pues, lo podemos haber escuchado hasta en un noticiario. Pero precisamente el noticiario busca las fuentes, busco con un investigador de la UNAM, de alguna institución de investigación reconocida, y entonces sí lo basó a alguien que tiene un antecedente, sobre todo académico, puede ser también puede ser industrial, porque se dedica a eso, pero que tiene una base sólida, ¿no? ¿Sí? Esa me lo dijo mi tío, no, lo dijo tal profesor, investigador, maestro, ¿sí? Y bueno,
Y estas consecuencias que van a platicar, con sus propias palabras, pues igual, con 8 a 12 renglones que describan, ¿no? Tener cuidado con el tamaño de fuente, que no supere los 12 puntos, y el interlineado, pues, igual máximo 1.5 interlineado, ¿sí? Recuerden que debe de tener portada, ¿sí? Nombre, grupo y asesor virtual, tabla con los productos, ¿sí? Información del compuesto que seleccionaron, o sea, es decir, todo lo de las imágenes, bueno, los dibujos. Respuesta a la pregunta número 3, y bueno, colocar las fuentes de información de acuerdo al manual de citas y referencias de Prepa UNICEF. Guardan su archivo, apellidos guión bajo, nombre guión bajo M15S2 AI3 y listo. ¿Vale? Déjenme revisar si nadie está teniendo acceso. Me parece que todo bien. Bueno, creo que en esta ocasión no hay mucho fórum. Pues, una disculpa, tengo una situación médica, entonces por eso tuve que adelantar. Vámonos con la actividad integradora número 4. ¿Sí? Si hubiese alguna duda respecto a la actividad integradora número 3, pues ya saben que estoy a la orden. Me mandan un mensaje al mensajero de la plataforma, que los contesto rápidamente, y también puede ser también a mi correo, ¿sí? ab.guillermo.villagrán@prepaenlinea-cep.edu.mx, ¿vale? Y bueno, vámonos con la actividad número 4. Bueno, antes de esto, pues les quiero comentar que pueden hacer sus actividades formativas, la 3 y la 4, ¿sí? Que eso les ayuda mucho para poder revisar los temas, ¿sí? Para saber qué tan profundo han hecho la investigación y decir, a ver qué me falta por ahí, qué sobre síntesis química, qué es lo que no he entendido, que no me queda claro, ¿sí? Vale. Entonces, para la actividad número 4, que se titula Mi ecosistema, pues vamos a reflexionar sobre el ecosistema y sus servicios ecosistémicos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Identificar algunas características del ecosistema, de la biosfera y de la biocenosis. Hay que saber qué son estos conceptos y, sobre todo, ver los principios y condiciones geográficas de la biodiversidad, del ecosistema donde están eligiendo comentar en su video, conocer los servicios ecosistémicos, reflexionar sobre el valor de los recursos naturales, ¿sí? Y bueno, van a elaborar un documento en el procesador de texto y pues tienen de incluir sus datos de identificación y la liga del video, ¿sí? Es un video, no es una presentación, es digamos, una presentación con su video explicado cada uno de los de siguientes descriptores, ¿sí? Debe ser de máximo 8 minutos. Digo, obviamente hay un mínimo de duración, eh, digamos que continua, ¿no? O sea, porque hay veces que hacen pausa, hay veces que se comen 30 segundos ahí en el vacío, y bueno, debe estar explicado con su propia voz. No se vale que pongan un robot o que no, en la voz no se mencione su nombre o el grupo, ¿sí? Deben de mencionar todo esto. Aquí voy a ponerlo. Mencionar nombre completo y grupo. ¿Vale? Sí, porque me van a decir que no se los dije, pero es más que obvio. ¿Qué más? Bueno, número 1, van a describir el ecosistema donde viven, ¿sí? Si es un, si es un, si es una ciudad, obviamente, pues van a buscar más o menos el ecosistema o el bioma más cercano a ustedes al que puedan describir. ¿Por qué? Porque se les pide el clima, vegetación, ¿sí? Biodiversidad, genética de flora y fauna, ¿sí? Las temporadas en las que se encuentra el clima que más se mantiene
en ese ecosistema. Y bueno, pueden hablar un poco sobre la población, la altura también puede ser válido también. Y después de eso, pues ya se van directamente con dos ejemplos de interacción ecológica. Y bueno, si hay algo que especificar, perdón, en el ecosistema, qué tipo de ecosistema, si es tal vez hay selva, si es bosque templado, si es desierto, o más cercano, pues pueden hablar de él, ¿no? En general. Vuelvo, entonces esto va relacionado con los ejemplos de interacción ecológica, porque pues, si es el desierto, pues hay interacción ecológica, es igual, si en bosques, si en selva, si es bosque templado, bosque conífero, sí. Y bueno, estos deben de ser pues, previamente acordados y revisados sobre los de la interacción ecológica, ¿sí? Sí, puede ser de mutualismo, de comensalismo, de depredación, sí, puede ser hasta el de bueno, estos que acabo de comentar, pero también puede ser el de polinización, sí, o sea, que sean interacción ecológica, ya sea positiva, negativa o pues hasta neutro, ¿no? La parte del inciso 6 dice, escribe un servicio ecosistémico, ¿eh? Servicio ecosistémico que pueden identificar, esos son fácilmente identificables, ¿sí? Y bueno, su clasificación es de soporte, de provisión, de regulación y culturales, ¿no? ¿Y cómo es que beneficia a la comunidad? Si hay consecuencias, hay deterioros, ¿sí? Y ahorita vamos a revisar cómo están especificados estos. Ya que realizaron su video, que les quedó muy bonito y que, bueno, yo les recomiendo siempre que hagan un intento sin grabarse o que se lo presenten a algún familiar, su hermano, su papá, su mamá, ahí que les diga, oye, ¿qué me faltó decir o qué se me olvidó decir? Ah, bueno, dijiste todo, pero sabes que desde el principio no dijiste tu nombre. Ah, bueno, pues eso ya les ayuda, ¿no? Entonces que lo practiquen 2 o 3 veces, está bien, ¿no? Si se necesita más, no pasa nada. Para eso es esto de prepa en línea que ustedes van formándose, ¿no? No todo es basado en la primera. Digo, si eres de aquellos que les sale a la primera, qué bueno, porque quiere decir que vas por el camino de hacer una capacidad o una habilidad a corto plazo, pero quienes no somos tan rápidos, somos más lentitos de que yo todavía hasta escribo qué voy a decir en la diapositiva a veces, pues así lo puedo hacer, ¿no? O hago mi resumen en una libreta, en un cuaderno, y voy quitando, a ver, esto no lo voy a decir, esto sí lo voy a decir, y así, ¿no? Voy a hacer mi resumen de todo. A lo mejor encuentro que hay como todos los servicios ecosistémicos. Pues nada más como que coloquen dos, ¿sí? De las interacciones ecológicas que encuentren, que a lo mejor encuentran como 5, 6, 7. No, pues nada más platiquen dos, ¿sí? Pero ya hicieron su resumen. Ah, mira, ¿sabes qué? Este es el que más me interesó, este de comensalismo, porque ni siquiera sabía qué era, ¿no? O el de depredación, que, ay, mira, este no sabía que existía. O digo, aunque sepamos qué es lo de depredación, pero no sabíamos que había este tipo de interacción ecológica, ¿sí? Y que les llame la atención que lo platiquen, ¿vale? Bueno, vámonos, pues ya finalmente, ya que hicieron su video, pues van a colocar toda esta información de datos, o sea, la portada, liga de su video. Acuérdense que para esto lo tienen que subir a alguna nube, alguna plataforma de almacenamiento como Google Drive, como Dropbox, ¿sí? OneDrive, ¿sí? Algunos he visto que hasta lo han hecho en algunas plataformas que pueden colocar el audio, creo que hasta en Canvas o algo así, pues les queda bien, o sea, no, pero obviamente tiene que ser video, si tienes que escuchar su voz. Pero, ya, finalmente, hay aquí una conclusión. Esa conclusión va a responder estas preguntas. ¿Cómo es que el servicio ecosistémico mencionado en tu video hace uso de los recursos naturales de tu entorno? Y segundo, ¿qué acción propondrías para hacer un uso racional de los recursos naturales en tu entorno? ¿Vale? Igual, ahora con
El formato del archivo es apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, M15S2, AI4. Suben su video y ahí recuerden que al subirlo pues debe tener la forma o los permisos adecuados para que lo revise yo, ¿no? Bueno, creo que ya platicamos bastante sobre cómo son las actividades integradoras, qué puntos deben de tener en consideración, sobre todo que se vea que ustedes lo hicieron, ¿no? Aquí está la botellita de plástico de PET y precisamente voy a ese punto. Para esto, bueno, yo les recomiendo estos recursos, ¿sí? Que se los voy a compartir ahora que les envíe la liga de la grabación, ¿sí? Y recuerden, si hay dudas, pues mándenme un mensaje, un mensajero a mi correo. Acuérdense que el 29 de enero es la fecha límite para entregar las actividades integradoras de esta semana. Y bueno, si tienen alguna solicitud de extensión de entrega, pues la pueden hacer hasta hoy, ¿no? Ya también a ustedes les mando un correo, la tutora, muy amablemente. Y bueno, aquí también les voy a enviar estos. Esperen un poquito. Más aquí. ¿Sí? Aquí este recurso les platica un poco sobre los polímeros y los tipos de polímeros, ¿no? Aquí habla sobre los polímeros, ya les dije, hay naturales y artificiales. Los que nos interesan son los artificiales, los naturales como el caucho, celulosa, almidón, proteínas, ácidos nucleicos, no están permitidos en el trabajo, ¿sí? Estamos aquí hablando sobre los sintéticos, que pueden ser plásticos, fibras, elastómeros. De los plásticos pueden ser termoplásticos o termoestables. Y hablamos de la polimerización, que es adición y condensación. Sí, por ejemplo, aquí hablamos de la polimerización por adición, pues es simplemente una molécula de monómero, que lo conocemos como esta, ¿sí? Que ahorita vamos a desglosar. Aquí está, ¿no? Es el cloreteno o cloro de vinilo, ¿sí? Que al polimerizarse forma el policloro de vinilo, ¿sí? Y esta es una serie de monómeros cuyo respectivo polímero es formado por la polimerización por adición, ¿sí? Aquí hay algunos datos de los usos o características y ya. Y simplemente la reacción de adición es una serie de pasos, que es la iniciación, propagación y terminación, en donde al final se forma una cadena de monómeros, esa cadena de monómeros, que es a partir del monómero principal, que va a haber una cantidad grande de estos, ¿sí? Y al final forma una cadena, ¿no? Una cadena que tiene otras características ya del polímero final. Por ejemplo, aquí está el ejemplo, ¿sí? Del butadieno. Entonces, hay una cantidad de moléculas de butadieno. Se activa y entonces se van a unir una tras otra, ¿no? Así se van a unir. Si este es un monómero, aquí se une otro y otro y otro, así sucesivamente. En el caso de la polimerización por condensación, pues simplemente es una reacción en la cual tenemos dos tipos de monómeros o dos diferentes formas del monómero, digámoslo así, en el que eh, al polimerizarse, aquí no es un ejemplo, sí, aquí está, como el poliéster, es que tenemos aquí un tipo de monómero, un tipo de molécula, con otra diferente, pero que además se pueden unir por una reacción, ¿sí? Que es el ácido tereftálico con el etilenglicol, ¿sí? Forma el éster de, de estas moléculas, pero ya cuando es una cadena sucesiva, pues ya es un poliéster, ¿sí? Ahorita les pongo muchos más ejemplos y creo que hasta ahí sería. Que además es de polímeros naturales que ya les pedí que no lo colocara. Entonces, en general, aquí por ejemplo tenemos la del estireno. Este es el monómero. Y entonces cuando se une, N cantidad de estos
se traduce en una cantidad de una cadena de estos mismos n veces, repetida n veces. Y el de condensación, ¿no? El de condensación, dos tipos de monómeros, ¿sí? Este, por ejemplo, es diamina y este es diácido carboxílico. Y forma la poliamida, ¿no? Y aquí hay algo extra que no se vio en la otra, que además de que forma esta cadena de polímero, se forma un segundo producto, y en este caso es agua. Por eso se llama erróneamente, digamos, condensación, porque esta agua, pensaban en el momento que se descubrió esta reacción, que se formaba de la condensación, o sea, como dice, el proceso de condensación es un proceso físico. El proceso físico es de la condensación del agua que está en forma de vapor y condensa en una gota. Pero no es así. Este no se forma a través de ese proceso, es una forma química que se forma a través de la descomposición de un hidrógeno con, bueno, de descomposición de un hidrógeno de aquí con un oxígeno y hidrógeno de acá, ¿sí? Del ácido. Y entonces cuando se une ese hidróxido con el hidrógeno, forma agua. Es una reacción química de formación de agua. Pero que lo más importante es que es una formación de un producto. Aquí se forma agua, pero hay otros productos de reacción, ¿sí? No nada más el agua. Pues ácido clorhídrico o algún otro subproducto. Pero lo importante es que no sea es que que se forma agua. Se forma otro subproducto de reacción, ¿sí? Que en este caso la mayoría es agua. Pero lo principal es que se forma un átomo, un enlace de covalente entre el monómero de amina con el monómero de ácido carboxílico. Aquí hay ejemplos, por ejemplo, está el polietilenglicol, poliéster, la poliamida, siliconas, ¿sí? Y nada más hasta ahí, de ejemplo. Así para especificar más, aquí la diferencia. Aquí hay más ejemplos, ¿no? Tenemos el ejemplo del teflón, que también se hace por polimerización por adición. El del PVC que ya vimos que es bueno, no lo vimos, pero es el policloro de vinilo, el polipropileno, este es el monómero, este es el polímero. Y aquí, pues, aquí es como se ve, ¿no? Donde se forma en adición, una serie de moléculas que están distanciadas, pero que al unirse, digamos, formar la cadena, pues ya precisamente van como una cadenita, ¿no? Un gusanito. Y aquí también hay forma de identificarlos en los materiales, en las botellas, ya sea de plástico, bolsas o el material plástico final. A veces que tienen un código de identificación que es un triángulo con flechas, ¿no? El número 1 corresponde al PET, el 2 al polietileno de alta densidad, el 3 al PVC, el 4 al polietileno de baja densidad, 5 polipropileno, 6 poliestireno y el 7 pues corresponde a otro y aquí siempre va a ser el nombre, ¿no? Entonces así es como se vería la reacción de polimerización por adición. Está el monómero y aquí el polímero está entre corchetes y una N es de una cantidad de N de monómero, ¿sí? En este caso es el polietileno. Y en el caso de la reacción de condensación, pues como decía aquí, está la hexametilendiamina y aquí está el ácido díptico. Y aquí entre este nitrógeno de esta molécula y el carbono de la otra molécula, pues se forma este nuevo enlace, que es un enlace covalente. ¿Vale? Y aquí está la formación del subproducto que es agua. No es que se elimine agua, no, está un poquito, más bien está incorrecto decirlo. No se elimina, se forma agua con el proceso de formación de un subproducto porque se transformó este nitrógeno para poder liberarlo,
y formar un nuevo enlace con el carbono. Eso es lo importante. ¿Sí? La formación de este nuevo enlace. Y bueno, que se va a ir formando tantas veces como hay moléculas de este, ¿no? Aquí hay más ejemplos de polimerización por adición. El acrilonitrilo, del politetrafluoroetileno, que es el teflón, metacrilato de metilo, poliestireno, ya lo habíamos visto, polibutadieno, ¿sí? Y creo que nada más para especificar, pues aquí hay más ejemplos, ¿no? Bueno, ahí con eso ya terminamos esa parte de eh, especificar lo que es del área de polímeros. Ahora, para la segunda actividad, pues hay que revisar el tema de ecosistema, ¿sí? Pero me voy a ir más a la parte directa de los servicios ecosistémicos que tienen que revisar. Pero además de estos, de los servicios ecosistémicos, tienen que revisar bien los ciclos. Por ejemplo, aquí está el ciclo de carbono. Y en este ciclo de carbono, pues tienen que ver que hay el CO2 que se está formando. Este de aquí es el CO2 antropogénico, porque hay un CO2 que se está formando, digamos, de forma natural en los animales que respiramos, ¿no? Bueno, los animales de granja y nosotros seres humanos, que estamos desechando, ¿no? Como proceso de la respiración. Y bueno, aquí está eh, el servicio ecosistémico, el de soporte. Aquí tenemos, por ejemplo, pues la producción de oxígeno, el ciclo del agua, formación del suelo, ciclo de nutrientes, conservación de diversidad genética. En el de provisión está el de alimentos, recursos forestales, materias primas, combustibles, agua dulce, recursos medicinales, recursos genéticos, recursos ornamentales. En el de servicios de regulación está purificación de agua, regulación de flujos de agua, eh, control de plagas, secuestro de carbono, moderación de peligros naturales, polinización, prevención de erosión. Y dentro de los servicios culturales, bueno, este es un poquito más claro porque ahí se trata de pues, cuidar por la diversidad cultural, el turismo, ecoturismo, ¿sí? Experiencias espirituales, y todo eso, veamos, por ejemplo, en el caso de, pues, cuando hay áreas, digamos, que son eh, antiguas, por ejemplo, las pirámides, todos estos que se han encontrado, pues anteriormente, pues las podemos visitar y pues subíamos a las pirámides, al sol, la luna, pero ya se ha visto que también se ha estado desgastando y una parte es cuidar, una parte es importante cuidar la integridad de esas estructuras antiguas, pero pues así como se debería cuidar de de las pirámides, también debemos de cuidar de los bosques, ¿no? Que están muy lastimados o simplemente cuidar que como personas no dañemos con tirar basura o cosas, ¿no? Que por nuestro paso estemos descuidando. O que, por ejemplo, que en el río, en el mar que pasemos, pues, se nos caiga, no sé, hasta el celular o alguna basura que pues, hemos encontrado, ¿no? Muchas veces. Pues sí, más que nada. Y bueno, aquí nada más para comentarles, les voy a recomendar este recurso de portal académico y pues ya. Y bueno, pues muchas gracias y espero que nos veamos pronto.